capítulo 1, versículo 12 al 15. Lleva como título Soportando las pruebas. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Pueden tomar su asiento. Una palabra la cual nos habla de soportar las pruebas. Amén. Soportar. La persona que soporta es esa persona que tiene que estar preparada, ya sea físicamente como también espiritualmente. Y los hablaba algo y los decía sobre la tentación. La tentación viene de nuestros malos deseos. Amén. La tentación no viene de parte de Dios. Se empieza con malos pensamientos y se vuelve pecado cuando le damos lugar y permitimos que se convierta en un hecho. ¿Qué quiere decir? Que la persona empieza a maquinar. Quizás Dios lo ha libertado de algo, de la mentira, del robo, pero empieza a maquinar en su mente, en su corazón, y luego comete aquello nuevamente. Parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. En cada momento, desde que somos chicos hasta que vamos creciendo, diversas situaciones, las cuales nos llevan a nosotros mismos a tomar ciertas decisiones. Y también tiene algo fundamental, que son nuestros padres quienes nos instruyen. Y nosotros somos quienes tomamos la decisión de hacer el mal o hacer el bien. Porque antes de conocer a Cristo, antes de conocer su palabra, había cosas que ya sabíamos que estaban mal. Amén. Que quizás no las teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque había consecuencias. Porque aquello estaba mal. Amén. Entonces el ser humano constantemente tiene que tomar decisiones si hacer las cosas mal o hacer las cosas correctamente. Podemos ver en Mateo 4, del 1 en adelante, cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el enemigo y venció. Amén. Podemos ver que el Señor Jesucristo dice que estaba orando, que estaba llorando, que fue por 40 días y que fue llevado en el Espíritu. Amén. Y fue tentado. Nosotros como hijos de Dios podemos pasar ciertas situaciones y podemos ser tentados de la misma manera quizás. Él fue tentado en el desierto. Amén. El Señor Jesucristo fue tentado en el desierto. Amén.
Y la tentación viene con frecuencia cuando la persona está débil. Amén. O enfrentando decisiones importantes o está en alguna incertidumbre. La persona quizá está realizando algún negocio en el cual hay plata de por medio y tiene que tomar ciertas decisiones, si hacer las cosas bien o quizá mentir y sacar provecho de algo, porque lo podemos ver esto, hermano. Por eso hay decisiones que vienen en cierta circunstancia, en cierto momento. Amén. Podemos ver que cuando el Señor Jesucristo fue tentado, Él estaba en el desierto. Amén. Pero el Señor Jesucristo fue capaz de resistir todas las tentaciones que el enemigo le puso. Amén. Porque no solamente conocía la Escritura, sino que la obedecía. Y esto lo podemos ver por medio de su palabra, podemos ver el andar, el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver cómo Él tenía esa comunión directa con el Padre Celestial. Podemos ver cómo Él se tomaba aquel tiempo para orar. Dice que se apartaba y estaba horas orando. Lo podemos ver cuando fue a la cruz del Calvario, que dice que fue con sus discípulos a orar al huerto de Getsemaní y le dijo, orad conmigo. Y dice que su alma se afligió, hermano. Amén. Pero empezó a orar, empezó a clamar al Padre, porque él sabía que había un propósito por el cual él había venido. Ese propósito era que somos cada uno de nosotros. Pero entre medio de eso, en la oración dice, Padre, pasa de mí esta copa, como queriendo decir, Padre, no, que no pase por esto. Pero inmediatamente el Espíritu, ¿qué fue lo que dijo? Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esa oración la puede tener alguien que está en la comunión directa con el Padre, que está preparado, se puede decir. Amén. Por eso la palabra nos habla a nosotros y nos decía el título, soportando las pruebas. Conocer la palabra es importante para resistir los ataques del enemigo, pero el obedecer la palabra nos da la victoria porque tenemos la protección de Dios. No es solamente conocer la palabra, hermano, sino es obedecerla, es ponerla por obra. Y ahí es que nosotros debemos de pensar en nosotros mismos, cómo estamos. ¿Estaremos caminando como nos dice la palabra de Dios? En Hebreos 2:18 nos dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, amén, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él siendo Dios se hizo carne, amén, vino a este mundo y padeció. Muchas veces el ser humano se siente afligido, amén, cansado, amén, y un montón de cosas. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios se hizo carne a través de Cristo, amén, y Él padeció las cosas que nosotros padecemos. Nosotros tenemos sueños cuando no dormimos correctamente. ¿Y Cristo habrá tenido sueño? Seguramente sí, si no descansaba las horas correspondientes. Por eso Él vino y cumplió la palabra, la puso
por obra. Amén. Amén. El ser humano cuando se equivoca y peca tiende a culpar a los demás Amén. y a excusarse. Amén. Hay excusas como nadie es perfecto, fui presionado y así un montón de otras excusas. Y lo podemos ver en la palabra también, hermano. ¿Sabe dónde? En el principio, en Génesis, Amén. abriendo la palabra, cuando peca Adán y Eva, se excusa. Y le dice, cuando pecaron, no, la mujer que tú me diste. Y la mujer que dijo, no, la serpiente. Porque el ser humano tiene eso de excusarse, hermano. Amén. Por eso que eso no esté en nosotros, porque eso lo perjudica al ser humano. Al excusarse, no tiene la predisposición para cambiar. Pero cuando reconoce que hizo algo mal, ahí está esa predisposición de decir, debo de cambiar esto, porque Amén. está mal y porque va a traer consecuencias. Hoy orábamos y se decía en la oración que cuando alguien peca, arrastra a los demás y es así. Hay familia, hay padre. Entonces nosotros debemos de tomar buenas decisiones, que la ayuda del Espíritu Santo esté en nosotros. Entonces, Dios prueba a las personas, pero no las tienta. Amén. No las tienta para conducirlas al pecado. Podemos soportar la tentación del pecado si le pedimos a Dios fortaleza y decidimos actuar en obediencia a su palabra. En 1 Corintios 10:13 nos dice su palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, Amén. pero fiel es Dios, que nos ha dejado, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ayúdanos. Gloria a Dios. Él es el que nos da la salida, nuestro Amén. Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es la prueba? En la Biblia la prueba es una situación que Dios permite para fortalecer la fe Amén. y por medio de aquello ver nuestra obediencia. Ayuda a desarrollar la paciencia y la perseverancia. Es una oportunidad para madurar el carácter espiritual. Es algo que nos acerca a depender más de Dios. Las pruebas son diferentes a la tentación, que son originadas por la naturaleza pecaminosa de las personas o por Satanás. Y hay que reconocer que las pruebas acercan al creyente a Cristo o lo alejan, Amén. y todo va a depender de nosotros mismos. Amén. Cuando uno se encuentra en la prueba, es algo que con su propia fuerza no lo va a poder resolver. Amén. Y con su propia fuerza va a intentar hacerlo y no lo va a lograr. Es como nadar en contra de la corriente. Mi Dios. Pero cuando está esa prueba, el Hijo de Dios que sabe que depende de Él, porque nosotros dependemos de Él, dependemos de su ayuda. El Hijo de Dios aclama y lo busca
y busca de su ayuda, sabiendo que para Dios no hay nada imposible, sabiendo que Él da la fuerza al cansado, Amén. sabiendo que Él multiplica la fuerza, que Él levanta al caído. De Él proviene nuestra ayuda. Amén. Pero podemos ver que hay dos situaciones. Está la persona que en medio de la prueba decide buscar a Dios, o está la persona que decide alejarse de Dios. Amén. Sabemos que al alejarse de Dios entra esa muerte espiritual, la cual nos hablaba su palabra. Al alejarse de Dios, la persona se empieza a enfriar. Amén. Y empieza a razonar conforme su voluntad. Amén. Al alejarse de Dios empieza a entrar esa muerte espiritual. Su palabra dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Amén. Y la vid es aquel árbol el cual da uvas. Los pámpanos son las uvas. Y podemos ver que cuando aquella fruta es arrancada de aquel árbol, está linda los días, pero después se empieza a secar. Amén. Por eso nos ha dejado escrita en su palabra ese versículo, para que recordemos que debemos de estar junto a Él y de buscar de su ayuda en cada momento. Amén. Cuando estamos pasando la prueba, no nos olvidemos que no son permanentes, porque una vez que cumple el propósito que Dios tiene, al permitirlas, estas pasarán. Amén. Por eso necesitamos estar preparados en todo momento. Dios nos ha dado las armas y su Espíritu Santo para vencer todo aquello. Gloria a Dios. Podemos ver en lo físico, en lo terrenal, el soldado. Podemos ver que aquellas personas van a un lugar en el cual las van instruyendo y van cambiando ciertas cosas que ellos llevaban de antes y le empiezan a enseñar cosas nuevas y los instruyen, porque los soldados deben estar preparados para luchar, hermano. Pero para saber luchar, para saber defenderse, eso tiene que haber una constancia. Primeramente le deben de enseñar y deben tener esa constancia, esa perseverancia. Por lo que hemos escuchado, los levantan temprano, salen a correr, hacen ejercicio, hacen flexiones de brazos, saltan, trepan, porque las circunstancias que van a pasar ellos deben estar preparados. Amén. Deben anticiparse a lo que puede llegar a pasar. Le enseñan a defenderse. Y podemos ver que hasta respetan el horario de cada comida. No es que es a cualquier hora, sino que tienen un horario específico para hacer todas las cosas. Nosotros espiritualmente, para resistir, debemos de tener esa constancia espiritual. Para resistir, la persona que corre, aquel atleta, debe tener una constancia y una disciplina. Amén. El atleta debe tener una resistencia. Imagínense que hace una maratón de tantos kilómetros. No va cualquiera a correr, Amén. sino que va gente que está preparada. Me dio. ¿Por qué? Porque aquel que no está preparado no llegaría. Quizás hasta se desmayaría, o quizás quedaría a menos de la mitad de la mitad. Y aún ni caminando capaz llegaría. Amén.
en lo espiritual es así. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos preparando para soportar? ¿Estamos entrenándonos espiritualmente? ¿Buscamos realmente de la ayuda de Dios? ¿Nos entrenamos en esa oración cuando nos despertamos? Escudriñamos, leemos su palabra. Nos entrenamos cantando alabanza. Sabemos que lo que nosotros hablamos, eso es lo que espiritualmente empieza a orar en nosotros. Hay alabanzas muy lindas, hay una alabanza la cual cantamos, la cual decíamos, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Y esa es una preparación porque estamos aclamando delante de la presencia de nuestro Dios, para que sea Él quien nos renueve espiritualmente, porque estamos cansados de ser igual, de ser esa criatura, de ser esa persona antigua, por así decirlo, traer todo lo viejo nuevamente. Por eso nosotros debemos de prepararnos. Por eso es lo importante de estar en la comunión con nuestro Dios. Amén. Lo importante de llegar a los servicios. Porque los servicios es que tenemos alimento espiritual. Ese alimento que fortalece el espíritu. Y imaginémoslo que al comer espiritualmente va creciendo el espíritu y mengua la carne. Amén. Pero cuando no crece el espíritu, ¿qué crece? Crece la carne. Por eso que Dios nos ayude para prepararnos, hermano. ¿Estaremos preparados? En la escuela lo podíamos ver. Amén. Cuando llegaba la prueba de todo lo que se enseñó. ¿Cuál seremos nosotros? ¿Aquellos que entregaban la hoja en blanco? ¿O aquellos que no les costaba realmente y llenaban toda la prueba y entregaban todo aquello porque tenían el conocimiento? Que Dios nos ayude. La palabra de Dios nos insta hoy para perseverar, para buscar la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos habla en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Amén. Amén. Pero nos dice algo más, hermano. Y habiendo acabado todo, está firme. Por eso no podemos descansar espiritualmente. Debemos estar atentos. Debemos estar, como dice su palabra, firme. Firme en Cristo. En Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Por eso lo insto y me hablo a mí también para que podamos estar preparados para resistir. Para resistir debemos de tener esa comunión con Cristo y debemos de tener esa constancia, esa perseverancia en los caminos de Dios, orando, escudriñando, cantando en la iglesia, en nuestro hogar, en la escuela, en el trabajo, en todo momento. Por eso necesitamos ayuda, hermano, y necesitamos fortalecernos. Amén. Necesitamos que crezca lo espiritual. Amén. Para que mengue lo carnal. Amén. Hasta aquí es la palabra que el Señor Jesucristo tiene para nuestras vidas, hermano. Amén.